Antes de empezar le mando un saludo a NBCB, a Allen, a Never Forget Me, a Sam, a Dani, a Ramiro, y a Jesús. Si gustan un saludo síganme en Insta y mande mensajito, sin más que decir dentro creepypasta. Don Ramón había llevado de viaje tanto a la Chilindrina como al Chavo, quienes se encontraban corriendo felices de aquí para allá, en lo que parecía ser un rancho, libres y descubriendo el lugar se encontraron con una cuesta arriba, un camino de terracería tan empinado que era peligroso, aún así los niños decidieron llegar hasta la cima del cerro, mientras subían de repente se resbalaban y reían, desde abajo parecía un camino corto, pero estando arriba la cosa cambiaba, realmente les iba a tomar más tiempo. El Chavo se detuvo a descansar en una gran roca, sentado y mirando el horizonte mientras tomaba aire decía, Chilindrina el sol se está metiendo, ¿no crees que sería mejor idea regresarnos antes de que oscurezca? La Chilindrina le contestó, no seas chillón ya casi llegamos a la cima y te quieres rendir. Vamos a ver qué nos espera allá arriba. El Chavo le dijo, ¿no te da miedo que aparezca una serpiente por debajo de una de estas piedras o un hoyo? La Chilindrina no dijo nada y continuó subiendo. Al fin llegaron y el sol se estaba ocultando, atardecer bonito y la noche era inminente, ambos se dieron cuenta de que valió la pena, aunque no hubiera nada más arriba que un solitario árbol, las vistas eran tremendas. Admiraban un poco la naturaleza pero en un momento el Chavo le dijo, ya vámonos Chilindrina, nos van a morder los coyotes. La Chilindrina le respondió, tú eras el primero que quería subirse ahora te aguantas. El Chavo comentó, pues sí pero es que ya me estoy haciendo del baño. La Chilindrina respondió, pues tienes mucho espacio por allá, ve a hacer y cuando termines regresamos. El Chavo se alejó unos cuantos metros, se escondió detrás de una piedra para orinar, mientras los grillos y el aire empezaron a dominar el silencio. La Chilindrina miraba hacia abajo por donde habían subido y de pronto le dio la impresión de que había algo más esperándolos abajo, no estaba segura si era una persona o un animal, pero ella aseguraba que algo estaba abajo. Ya era de noche y el Chavo se tardaba así que la Chilindrina fue a checar qué le había pasado y al llegar vio al Chavo mirando a lo lejos, al otro cerro que estaba cercano, había un pájaro pico zapato observándolos desde la lejanía. La Chilindrina lo miró también, y aunque estuviera ya algo oscuro aún lograban divisarlo. Luego el Chavo rompió el silencio, ¿crees que nos haga daño ese pájaro? La Chilindrina le respondió, parece agresivo pero le tomará mucho tiempo llegar hasta acá, mejor regresémonos. Se acercaron al lugar donde empezaba el camino hacia abajo, recordando que era un camino muy empinado ya que estaban en el cerro, es más, ni se le podía llamar camino más bien ruta, para poder trepar pero esta vez bajar. Mientras bajaban la Chilindrina se notaba nerviosa y luego agregó, hay algo que nos está esperando Chavo, creo que hasta abajo al final del camino hay alguien que nos va a regañar. El Chavo le dice, ¿quieres entonces que nos quedemos aquí o que nos regresemos para arriba? La Chilindrina mientras pensaba, volteó a mirar hacia arriba, a la cima del cerro, se quedó impactada al ver al mismo pájaro pico zapato mirándolos atentamente estando inmóvil. La Chilindrina paniqueada dijo, me siento acorralada hay que gritarle a mi papá desde aquí, tal vez nos escuche. El Chavo dijo, no creo que sea buena idea Chilindrina, mira, si quieres yo bajo y te aviso si no hay nadie, y si no hay nada ni nadie te grito para que bajes. La Chilindrina se sentó en una piedra mientras el Chavo comenzó a bajar con cuidado. La noche cayó dejando todo en oscuridad casi total, don Ramón mientras seguía cortando las mazorcas de maíz, el trabajo aún no había terminado, estaba tan cansado y ocupado que olvidó el cuidado de los niños, aún así no tenía pendiente ya que confiaba en que no se desbaragarían. El Chavo al fin llegó hasta abajo a la tierra pareja y horizontal, sacudiendo un poco y volteando para todos lados, se aseguró de que no hubiera nada, así que se preparó para gritar pero antes de hacerlo, unos balazos raros se escucharon en medio del cerro. El Chavo sacudió las manos pensando que los mañosos acabaron con la Chilindrina, de regreso a la casa del rancho donde se iban a quedar, corría de regreso asustado por los balazos volteó para atrás por curiosidad y qué balazos ni qué maña, el pájaro pico zapato lo miraba a la distancia, el pájaro había bajado la cuesta del cerro. Como estatua, el Chavo en ningún momento lo había visto moverse. Al fin después de tanta corredera, llegó a la casa con suerte de encontrarse a don Ramón mientras se fumaba un cigarro, el Chavo se le acercó para decirle asustado, oiga don Ramón a la Chilindrina le descargaron toda la munición, la dejaron como coladera con una lluvia de balazos.
Don Ramón enojado lo miró y le dijo, ¿de qué estás hablando si la Chilindrina ahí viene caminando atrás? El chavo volteó y era cierto, la Chilindrina regresaba sonriendo y saludando a lo lejos. Cuando estuvo cerca el chavo le cuestionó, ¿no te balacearon allá arriba? ¿O acaso sobreviviste? La Chilindrina rió y le respondió, no fueron balazos chavo, ese ruido lo hace el pájaro enorme que vimos a la distancia, es muy amigable y tierno, me dejó acariciarlo y por cierto, me acompañó hasta abajo para que me defendiera de quien nos estaba esperando. Don Ramón se terminó el cigarro y les dijo, ya estuvo bueno de tanto chisme raro, métanse a la casa, vayan metiéndose al cuarto, todos nos dormiremos ahí mismo, ya que solo hay un cuarto. Los niños se metieron a la casa, el chavo se sentó en la sala, la Chilindrina se metió al cuarto de una vez. En la sala había un piano y por aburrimiento y para que le diera sueño, el chavo se acomodó para empezarlo a tocar, obviamente lo tocaba a lo menso, pero cuando entró Don Ramón le dijo al chavo, vente a dormir de una vez porque a esta hora espantan. Todos se fueron al cuarto y se acomodaron para dormir. Ya en la madrugada, mientras Don Ramón roncaba y la Chilindrina en sueño profundo, al chavo le dio una sed de esas que te hacen parar, sin hacer ruido fue a la sala y agarró un vaso para servirse agua y mientras le tomaba, en la ventana de la casa se alcanzaba a apreciar que desde el exterior se asomaba el pájaro Pico Zapato, espiando al chavo, con mirada que parecía analizar su más mínimo movimiento. El chavo no quiso saber nada más y se fue con la impresión amistosa que le había dicho la Chilindrina que tenía el pájaro. Al día siguiente Don Ramón seguía trabajando, mientras los niños estaban en una presa cercana a la casa, jugaban a hacer patitos en el agua, pasaban los minutos y la vida de rancho les empezó a aburrir, pero lo bueno que ese mismo día se regresarían a la vecindad. El chavo le dijo a la Chilindrina a partir de su curiosidad, ¿ya le echaste el ojo a la casa abandonada de allá? La Chilindrina le respondió, no está abandonada chavo, mi papá me dijo que ahí rentan pero ahora creo que no hay nadie. El chavo le propuso a la Chilindrina ir hasta allá y meterse a tal casa. Como no había nadie en los alrededores, se dirigieron hacia allí caminando y estando afuera el chavo tocó la puerta y la Chilindrina esperaba. El chavo emocionado pero con voz baja dijo, creo que no tiene seguro y podemos entrar, la voy a abrir. El chavo abrió la vieja puerta, la cual al empujarla hacía ruido tétrico, el interior lleno de telarañas, era una pequeña sala y una puerta que daba al baño, era tan pequeño que solo eso había. Se metieron, dándose cuenta que no valía mucho la pena, el chavo entró al baño y la Chilindrina miraba los platos de la cocina. En eso se cierra la puerta, ambos se espantaron, pensando que había sido uno de ellos, guardaron silencio por un momento y se reunieron para volver a abrir la puerta y salir, pero al casi hacerlo, escucharon el mismo sonido que se asemeja a balazos, sin embargo la Chilindrina confirmó, es el pájaro Pico Zapato y ve con él. La Chilindrina salió cerrando la puerta detrás de sí, dejando al chavo encerrado en la casa. El chavo, confundido intentando comprender la actitud de la Chilindrina, salió enojado buscándola, pero esta vez no había nadie, así que fue a la parte trasera de la casa y ahí estaba la Chilindrina acariciando a semejante pájaro, tan enorme que era de su estatura. Luego al mirar al chavo le dijo, mira chavo, acarícialo, es lo más inofensivo que existe en el mundo. El chavo temeroso dijo, me da miedo su pico, siento que me va a arrancar la mano. Aún así tomó aire y con valentía le acarició la cabeza, el pájaro aún seguía inmóvil, pero los ojos se movían sutilmente clavándose en la cara del chavo. Pasó el tiempo y se ven de regreso a la casa, pero el chavo llevaba consigo al pesado pájaro dentro de una caja, le cayó tan bien que se lo quiso llevar a la vecindad para tenerlo de amigo más que de mascota. Don Ramón ya estaba listo para regresar, se regresan atrás de la camioneta de su amigo, quien les daría un aventón hasta la colonia. Don Ramón al ver el pájaro no se mostró disconforme, al contrario les dijo, hace mucho que no veía un Pico Zapato por aquí, me da gusto que no se han extinguido de este rancho. Iban de regreso en la camioneta, Don Ramón, la Chilindrina y el chavo en la parte de atrás de la camioneta, era de noche y Don Ramón no le apartaba la mirada al pájaro, el cual quieto dentro de la caja mantenía este estado de serenidad, el chavo dormía y la Chilindrina miraba las vistas y disfrutaba del aire. Al fin llegaron, los dejaron en el parque, regresaron caminando a la vecindad, dentro el chavo ansioso se encaminó hasta el tercer patio liberando ahí al pájaro, el cual empezó a caminar lentamente, mirando los alrededores. Por alguna razón parecía estar estresado ya que abría sus alas y emitía el ruido con su gran pico. El chavo empezó a bailar para tranquilizarlo, bailando lentamente y le decía, observa mis pasos detenidamente Pico Zapato.
El pájaro sí que lo miraba pero no se veía convencido, luego el chavo le dijo, sé que tienes que comer así que ven sígueme. El chavo lo llevó hasta la fuente del segundo patio donde ahí adentro se comió los pescados que nadaban en el agua. En escena se ve al profesor Girafales dándoles una plática sobre el pájaro pico zapato. Su nombre coloquial proviene de su peculiar forma de pico, semejante a un zapato, su nombre científico es Balaeniceps rex. Suena como un dinosaurio, ¿cierto? Indudablemente la apariencia de este pájaro es prehistóricamente aterradora, aunque sepan algo niños, esta especie es inofensiva hacia los humanos, les somos indiferentes, por favor demos la bienvenida al pájaro pico zapato. Todos empezaron a aplaudir dentro del aula, se abrió la puerta y con paso precavido entraba el pájaro mencionado. El chavo casi lloraba de alegría, el profesor Girafales hizo gesto de reverencia y el pájaro caminaba por el salón, viéndolos a todos, analizándolos, se paró encima del escritorio y emitió su característico sonido. De regreso el chavo con su mochilita venía acompañado del pájaro, la gente lo miraba por obvias razones, interesados por el animal aún así no se acercaban para no resultar heridos. Pasó el tiempo, el pájaro estaba en la fuente tranquilito, la chilindrina curiosa se le acercó pero esta vez se encontraba estresado el pájaro, quien le lanzó un gran picotazo en la cabeza, sacándole sangre que goteaba, la chilindrina se fue llorando a su casa. Quedando solo el pájaro, llegó el chavo, se agachó acercándose y sin esperarlo de manera instantánea el pájaro le dio un picotazo sacándole el ojo.